es una película que empieza al revés que otras películas, ¿no? Un tema que ya habéis trabajado de otras maneras pasa después a ser una película de ficción. ¿Y cuál fue ese proceso? Bueno, decía que lo tiene que contar Juan porque este es un proyecto fundamentalmente de Juan y además fue él quien impulsó el proyecto y quien lo inició. Pero es verdad que el prólogo comienza pues hace mucho tiempo, porque yo como periodista estuve cubriendo durante muchos años desahucios e historias de personas afectadas por los desahucios y por la falta de derecho a la vivienda. Y hubo dos reportajes en concreto que a él le interesaron mucho. Uno de ellos era unas entrevistas a unas educadoras sociales donde ellas me contaban pues, cómo era su día a día, qué es lo que les llegaban, la gente con qué llegaba, ¿no? Y una de las cosas que me decían es que todos los días les llegaban madres diciéndoles: si no me suicido es por mis hijos. También contaban que la gente ya no iba a pedir dinero, sino directamente velas, ¿no? Porque bueno, la situación de precariedad pues iba a más. Y también decían algo que creo que es una forma de relatar la realidad de muchos barrios y de muchos pueblos y de muchos lugares, que decía que hay lugares en este país, como en otros muchos países, donde hay una guerra pero sin balas. Las balas llegan en forma de precariedad, de pobreza alimentaria, de falta de luz, de falta de vivienda, y es una lucha diaria, ¿no? Contra un montón de obstáculos, porque también luego la burocracia establece otros obstáculos, añade otros obstáculos al día a día de muchísima gente que es maravillosa, que tiene muchísima dignidad y que intenta salir adelante. Y ahí retomas. Antes de eso, yo estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Un trozo invisible de este mundo, un texto que yo había escrito, que yo interpretaba, y un día vino Penélope Cruz a verlo, le gustó, a la salida me propuso que por qué no escribía algo para que hiciéramos juntos. Ella me sugirió un tema, el tema eran los celos. Bueno, eso quedó ahí en algún lugar y tiempo después yo intenté escribir una primera secuencia para ver si llegaba a algún sitio, y lo que salió era una pareja que discutía por celos la noche antes de su desahucio. El tema de los celos, la verdad es que a mí no me interesó mucho, pero lo del desahucio sí. Y ahí me apareció esa entrevista que me había impactado mucho, que había hecho Olga Rodríguez. Hablé con ella, le dije: tengo una idea, hay un tema, ¿por qué no profundizamos sobre esto? Entonces, ahí empezamos un largo proceso, casi periodístico, de bueno, pues hablar con estas educadoras a las que ella había entrevistado, de hablar con familias que estaban viviendo un proceso de desahucio, de convivir prácticamente con familias que estaban viviendo ese proceso, entrar en sus casas, conocer a sus hijos, ver una asamblea, ver 2, 3, muchas asambleas, hablar con abogados, abogadas, con banqueros, con todas las partes del proceso. Fue un proceso muy largo que toda esa parte la fue liderando obviamente Olga, porque es la que tenía esa experiencia periodística, y también dentro de esa experiencia periodística el saber cómo entrevistar, ¿no? Cómo preguntar, cómo tomar de los tiempos para preguntar, que yo es una cosa que fui de alguna manera aprendiendo, ¿no? Cómo conseguir que la otra persona con la que estás se sienta cómoda hasta el punto de que te termina contando cosas que de otra manera, pues al principio están un poco más lógicamente, ¿no? Defendidos porque no saben quién eres. Bueno, pues después de todo ese proceso, pues todo eso lo sintetizamos en una primera versión y a partir de ahí fuimos trabajando hasta pulir esta última versión del guión, que es lo que todos han visto. A lo largo de todo el proceso y de las distintas versiones de guión que fuimos haciendo, que fueron muchas, siempre volvíamos a la realidad, que es lo que ha nutrido esta historia desde el principio, a saber cómo iba su caso, cómo iba evolucionando, con los abogados, con las abogadas. Y justo ayer decía que me encontré con una educadora social, una de estas 3, que en el momento en el que hicimos la última versión del guión, ella trabajaba en el CAI. El CAI es el organismo que concede las tutelas, es decir, que decide si te quitan o no te quitan a tu hijo. Y yo no había vuelto a hablar con ella, no sé tú, yo no había vuelto, tú sí. Sí, bueno, yo no había vuelto a hablar con ella desde que hicimos la película.
que su primer comentario, como nos ha pasado también con los afectados y afectadas, fue muy suave la peli, ¿eh? Muy suave. Bueno, la realidad es mucho más dura. Lo que pasa que en 1 hora 40 minutos no se puede... o sea, si metes toda la dureza que vive y que atraviesa a las personas afectadas por los desahucios, o sea, es insoportable y narrativamente no tiene ningún sentido. Para una serie, pues a lo mejor sí. De hecho, aquí hay 2 personas que las habréis visto en la asamblea, que son personas que están en asambleas de vivienda en Madrid y que están afectadas por desahucios y que salen en la película en esa escena y que son maravillosas. Y entonces en su día pues yo les decía, es que hay historias para una serie, la verdad. Y cuando fue el preestreno aquí en Madrid, que luego fuimos a celebrar, luego ellas se quedaron cenando en un sitio y nos enviaron un vídeo que nos conmovió mucho, pues un montón de gente con las abogadas y abogados también de la APA, pues diciendo, queremos una serie. Nos lo enviaron con nuestro afecto y nos conmovió. Muchas gracias. Oye, y ahora que habláis de estas personas que estáis aquí, que son la realidad de la historia que contáis en la película, y están en la película, me imagino que como homenaje, como agradecimiento, pero también me imagino que para poner los pies en la tierra de verdad a los espectadores, ¿no? Para que vean de verdad cuál es la realidad, porque lo que tú decías, hay cosas que en el cine no se pueden contar de lo duras que son. Sí, para mí, o sea, en todo el proceso, cuando ya teníamos la película, lo primero que se hace en una película es preparar, y preparar es empezar a juntarte cuando ya estás a punto de afrontar un rodaje, es juntarte con los directores de equipo, ¿no? Es juntarte con el director de fotografía, con el jefe de producción, con la directora de vestuario, con la directora de arte. Pongo género a los oficios porque fue lo que yo tuve. Tuve un jefe de producción, tuve un director de fotografía, pero tuve una jefa de vestuario, una directora de arte. Y con todos los jefes y jefas de departamento tienes una reunión donde les explicas la película que tú quieres hacer, tu visión de la historia. Para nosotros, desde el principio, era evidente que para que ellos entendieran la película que queríamos contar, era imprescindible que vieran una asamblea. Y como cuadrar los horarios era difícil, pues lo que hicimos fue invitar a muchas mujeres, porque fundamentalmente las asambleas de vivienda son mujeres, a que vinieran a la productora e hicimos una suerte de asamblea, más o menos, porque en realidad lo que hicieron fue contar sus casos. Carmen contó, 2 mujeres que están aquí, las 2 se llaman Carmen, Carmen contó su caso, Carmen contó su caso y muchas otras amigas y compañeras contaron sus casos. Yo iba viendo las caras del equipo, cómo iban entrando en una realidad que les era naturalmente ajena, y el mismo proceso lo hicimos con los actores y las actrices. Y sentíamos que eso era de alguna manera imprescindible para que todos estuviéramos contando la misma historia y supiéramos el material humano que estábamos manejando. Y por eso también yo desde el principio pensé que la secuencia que habíamos escrito de la asamblea tenía que ser una asamblea real. Y lo que hicimos fue rodar una asamblea real. Es una secuencia que dura 3 minutos en la película, pero tenemos unas 9 horas de material. Fue todo un día de rodaje con 3 cámaras. Fue una asamblea de verdad. De hecho, la gente iba contando sus casos en el punto en el que estaba en ese momento. La intervención, por ejemplo, que tiene Carmen hablaba de una cosa que estaba pasando en ese momento, pues había cambiado la normativa de los trabajadores sociales, que antes te contaban la información que transmitían al juzgado y a partir de ese momento ya no. Asun, que es otra mujer, que es esa mujer mayor, gitana, que habla al principio de la asamblea, bueno, pues contó lo que le había pasado esa misma mañana. Pues que la trabajadora social no le quería dar el papel. Para parar tu desahucio necesitas tener un papel que diga que estás en una situación de vulnerabilidad. Sin ese papel es imposible parar tu desahucio. Bueno, pues la trabajadora social no se lo quería dar. Bueno, pues esa realidad fue una asamblea real. Y fue posiblemente el día más bonito del rodaje para mí, y para Olga y para todo el equipo, y para los actores también. Y creo que es ese momento en la película en el que de repente, como tú decías, la película baja a tierra y bueno, tenemos esa sensación de que esto que estamos contando no es una ficción, ¿no? Esto que estamos contando es
es la cotidianidad de mucha gente. A mí hay una cosa que me provoca mucha curiosidad. Entiendo muy bien, Olga, como periodista, es un trabajo muy inmediato, tú estás en contacto con gente que está en una situación muy puñetera, pero tienes una sensación de ayudar, de contribuir, de trabajar o de necesidad de hacerlo, incluso por ti misma, pero es inmediata. Pero cuando estás haciendo una película de ficción que tarda tanto tiempo y estás en una situación así, ¿cómo se convive con eso? Por mucho que la intención sea buenísima, que no estoy poniendo en duda eso, pero seguro que hay una pelea interior ahí. Bueno, a ver, nosotros no sabíamos cuánto íbamos a tardar en sacar adelante la película, ¿no? Y quizás si lo hubiéramos sabido, no sé si hubiéramos seguido luchando por ello, porque bueno, al final los procesos son muy largos. Yo creía que era necesario, o sea, creo que el cine es un instrumento maravilloso para disfrutar, para entretener, para contar nuestro presente, para entendernos mejor, para entender mejor a los otros, para ponernos un espejo, y en ese sentido creía que podía ser una herramienta útil, buena y necesaria, porque estaba pasando una cosa, y ha pasado una cosa con el tema de los desahucios. En esta década han cambiado muchas cosas. Hace 10 años había una solidaridad masiva con la gente en riesgo de desahucio y se entendía, y había empatía y se entendía lo que puede ser eso para cualquier ser humano, ¿no? Pero ha habido mucha tergiversación en el relato en los últimos años, a veces en prime time esa tergiversación, hasta el punto de llegar a la criminalización de personas trabajadoras que no llegan a fin de mes y que están en riesgo de desahucio o que les quitan su casa, ¿no? Y que aún así en algunos casos se quedan con la deuda. Y en todo ese proceso. Entonces, claro, en ese repliegue y en ese cambio de relato, que se ha pasado de la solidaridad a la criminalización, que haya llegado una película de estas características, bueno, pues a lo mejor podía ayudar de algún modo. Cuando estábamos con la promoción, yo le decía siempre a Juan, digo, si no solo se habla de la película en las páginas de cultura, si también se puede originar debate en tertulias, en las columnas o artículos, en las páginas de política o de sociedad, quizás sirva para algo, ¿no? Más allá de para lo que sirve una película de cine, que es nada más y nada menos que para poder entretener a la gente un rato, ¿no? Y eso ocurrió, y realmente pues, se ha escrito mucho al respecto, y me consta que en mi profesión pues, ha habido gente que ha dicho, joder, vamos a encarar reportajes sobre este tema de otro modo. Es verdad que ya no estábamos hablando de eso, a pesar de que sigue habiendo más de 100 desahucios al día, y es verdad que en demasiados lugares se habla de ello, criminalizando y contando cosas que no se ajustan a la realidad, ¿no? Sobre el movimiento por el derecho a la vivienda. Y entonces, cuando abordamos este proyecto, pues yo pensaba, bueno, pues desde el periodismo se hace de una determinada manera y con un tiempo determinado y con unos tiempos determinados, y desde el cine se hace desde otro, pero puede ser muy útil, ¿no? Yo creo que a través del cine siempre, en muchísimos países, se ha puesto el foco en cuestiones que estaban olvidadas o que eran ignoradas y que han servido para generar debate, y eso es lo maravilloso del cine también, ¿no? Y de toda la... Si queréis preguntar algo, decídmelo, ¿eh? Buenas. Os felicito por la película, fundamentalmente porque habéis convertido un docudrama en una ficción. Y parece una tontería, pero no es fácil. Yo como documentalista, hago documentales, pues sé lo que es eso, porque hago lo contrario. Entonces, en ese aspecto, creo que ha cumplido bastante. O sea, habéis cogido un docudrama como buena periodista y luego con Diego y con tú habéis convertido en una ficción, habéis hecho lenguaje cinematográfico, que parece fácil, pero no es nada fácil porque se te puede ir por muchos lados. ¿Cuál es el punto subjetivo del director aquí? Bueno, de los dos. A ver, el punto subjetivo es de todo, en el sentido de que la realidad es una u otra, depende de cómo la mires, desde dónde la encares. Jugábamos con un material, o sea, teníamos muy claro desde el principio que todo lo que nosotros pusiéramos en la película tenía que ser real. Real en el sentido de que hubiera sucedido o pudiera suceder. Y si había sucedido, mejor. No pusimos nada que fuera... O sea, lo más arriesgado que tiene la película, lo más arriesgado no, lo más
digamos, arriesgado cinematográficamente o lo más que se acerca al lenguaje del cine convencional es la casualidad de que el personaje de Tosar se encuentre con la niña justo cuando se lo están llevando, ¿no? Eso es quizá donde más apuramos cinematográficamente, ¿no? Que es un código cinematográfico enormemente habitual, pero quizá es lo más que se aproxima al lenguaje cinematográfico, decir, bueno, que es casualidad que justo en ese momento estuviera llegando. Todo lo demás son elementos reales, ¿no? Inspirados en casos reales, incluso en algunos momentos en diálogos reales. Esta entrevista que contaba Olga a estas 3 educadoras está prácticamente fusilada en la secuencia del baño que tiene Luis Tosar, el personaje de Rafa, con su mujer. Las cosas que ella dice, somos un parche, todo eso está prácticamente fusilado de lo que dijeron estas educadoras sociales en aquella entrevista, ¿no? Pero la mirada generosa, la mirada de alguna manera incluso esperanzada del personaje de Tosar, del personaje de Rafa, esa confianza en el ser humano, esa confianza en merece la pena, es quizá un poco nuestra mirada, ¿no? No exenta de una discusión que nos acompaña. Olga Rodríguez y yo somos, además de co-guionistas de esta película, pareja desde hace muchos años, y desde hace muchos años mantenemos un debate que no sabemos resolver sobre el precio del activismo, ¿no? El coste personal y humano de aquellos que se dedican a ayudar a otros. Y en esta película nos parecía de justicia también reflejarlo, ¿no? Yo creo que para todo el mundo el personaje de Luis Tosar es un ser maravilloso, quizá no tanto para su mujer. Sí, iba a decir yo, quizá. Es un tipo que nunca está, ella se lo come todo, y si es posible que él haga eso es precisamente porque hay una mujer que le está sosteniendo y que se está haciendo cargo del niño, y que posiblemente se da cuenta en este viaje, en estas 24 horas, que con el niño que tiene encima, o sea, con el nuevo que van a hacer, va a ser lo mismo. Y eso también nos parecía que era de justicia ponerlo, ¿no? Sobre este debate que tenemos desde siempre de cuál es el precio, hasta dónde merece la pena pagar ese precio, ¿no? En este caso es, bueno, un precio limitado, hay otros casos donde el precio es la propia vida, ¿no? Claro, yo he cubierto muchas guerras, he vivido en sitios complicados en mi vida y he visto a gente en el máximo extremo al que puede llegar un ser humano, ¿no? Por causas muy dignas, ¿no? En defensa de los derechos humanos, de la libertad, pero eso implica que muchas veces lo pagan con la propia muerte, ¿no? ¿Merece la pena? ¿Cuándo merece la pena? ¿Hasta qué punto merece la pena? Y lo mismo aquí, ¿cuánta gente no lucha por que tengamos derechos humanos, porque mantengamos y ampliamos nuestras libertades y un marco democrático, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues implica tener una vida como la de Rafa, que interpreta a Luis Tosar, o como la de tantas. O sea, conocemos a tantas mujeres y hombres activistas o abogados, abogadas, o cada uno de sus propios campos, ¿no?, de especialización, que día a día pues dan parte de su tiempo o todo, y a veces se dejan la piel en procesos que son muy desgarradores porque es una lucha, ¿no? Pero claro, sin esos procesos ¿habría avanzado el mundo? No sé, el propio Juan es hijo de un desaparecido por la dictadura argentina. Entonces es un tema que nos atraviesa, ¿no? Yo en mi familia también tengo desaparecidos aquí, ¿no? Y las propias vivencias en tantas guerras, en Irak, en Afganistán, en Líbano, en Gaza, bueno, un largo etcétera. Y en la lucha por el derecho a la vivienda, pues mucha gente se deja la piel. ¿Y cuánto consiguen? ¿En qué momento creen o piensan que tienen que tirar la toalla? Bueno, eso era algo que nos interesaba, ¿no? También nos interesaba reflejar la enorme presencia de mujeres luchando por el derecho a la vivienda, ¿no? El 80% de las asambleas por el derecho a la vivienda en las plataformas están integradas por mujeres. Y eso también nos interesaba, y está reflejado a través de ellas, de esos personajes, pero también a través del pequeño personaje que interpreta Juan, en una escena que es maravillosa, como la interpretan los dos, además, ¿no? No, bueno, pero es una escena que ha sido muy elogiada en las críticas y todo, o sea que... pero él representa esa masculinidad herida que asume el rol clásico, ¿no?, de el proveedor.
cuando el proveedor se queda sin empleo y se convierte en un desempleado de larga duración y no puede, y le van a echar de su casa, ¿lucha por ello o no? Bueno, pues hay hombres maravillosos en las asambleas de vivienda luchando por ello, pero hay muchos que, claro, la vergüenza es enorme. La vergüenza que nos enseñan a tener cuando no llegamos a fin de mes o cuando nos van a echar de sus casas es enorme. Y eso, para una masculinidad clásica, es una herida enorme, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues abandonan y se van. Y el proceso social es muy interesante porque ellas dan un paso al frente, se empoderan y enhebran codo con codo. Y además es que esto vuelvo a las guerras, es que en las guerras, cuando el mundo se derrumba, son las mujeres las que sostienen el mundo, organizándose. Una y otra vez lo ves en todos los sitios donde, cuando el mundo se derrumba, ellas enhebran codo con codo y crean tejido social, amplían el tejido social y luchan. Y esto también queríamos reflejarlo en el guión, ¿no? Nos interesaba mucho cómo las asambleas de vivienda, además, desde lo colectivo, dan la vuelta a la vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza que nos dicen que tenemos que tener, dan la vuelta a la vergüenza, porque ¿quién tiene que tener vergüenza de que esto pase y atraviese a tanta gente y no se busque remedio, ¿no? Y desde ese trabajo colectivo en las asambleas, dando la vuelta a la vergüenza, bueno, yo creo que lanzan toda una lección, ¿no? Y es una enseñanza que de algún modo queríamos que también estuviera reflejado en los Luego márgenes. hay otro personaje en la película, que es el personaje, digamos, que no está dentro de la lucha, que es el que observa, que es el chaval, que son los espectadores de la película, pero que también es el ciudadano que no quiere estar con el problema encima, o no quiere enterarse, o no se ha enterado, o no entiende lo que es el activismo porque no lo conoce. No sé muy bien con cuánta gente de ese tipo convivís vosotros, porque estando tan comprometidos a lo mejor tenéis en vuestro nicho muy poca gente así, pero no. Yo creo que ese es la inmensa mayoría de la población, o sea, y por eso es un personaje nodular en la historia. La inmensa mayoría de la población, nosotros pensamos que es buena gente, que si conociera de cerca un caso haría lo posible, lo que estuviera en su mano por intentar ayudar, pero que normalmente prefiere simplemente o no enterarse, o no se entera, o no quiere saber, o es demasiado complicado. Y por eso hay esa secuencia en la película, en el momento en el que el personaje de Tosar le dice, yo no me juego la vida por nadie, o sea, y el otro le dice, ¿por qué no lo ves? Pero si lo ves, una vez que lo ves ya estás implicado. Y cuando estás implicado, hostia, algo harías, ¿no? Cuando está en la asamblea y sale luego a hablar con la que dirige la asamblea y le pregunta qué es lo que quiere él, y él dice algo que me parece muy interesante y que queda ahí como una pregunta, porque como luego hay una avalancha de temas, es tiempo. Él pide tiempo. ¿Cómo... ¿Qué es lo que creéis vosotros o qué es lo que queréis decir? Porque se me quedó esa duda de decir tiempo. Porque en realidad, o sea, él lo que dice, de lo que escribimos es una de las cosas de las que estuvo a punto de caer en montaje, pero luego la recuperamos y yo me sentía muy orgulloso de esa frase. O sea, él lo que dice es que lo que quiere es tiempo, o sea, ¿cómo se concreta eso del tiempo? Lo que quiere es no ser como un planeta que explota y se pone a orbitar y va a orbitar para siempre. Como cuando alguien decide a los 18 años que va a ser abogado y va a ser el resto de su vida abogado. Y convivir por inercia. Lo que él quiere es tener el tiempo de parar y tomar sus propias decisiones. O sea, si de repente mañana quiere hacer otra cosa, tener el tiempo de hacerla, poder cambiar, no estar atado a una decisión que tomó una vez. Y esto te vale para una familia, te vale para una relación y te vale para una forma de ver la vida. Hay veces que pensamos que somos un tipo de persona y ya está, pero siempre podemos cambiar. A lo largo de la vida siempre podemos tomarnos el tiempo de parar y cambiar. Y creo que a eso se refiere, que la posibilidad de parar, tomarnos el tiempo de mirar y cambiar,
Bueno, digo creo que a eso se refiere porque sé que a eso se refiere. Que siempre tenemos esa posibilidad de tener ese tiempo, el tiempo de parar, de detener, de detenernos. Porque da la sensación de que vivimos en un mundo donde todo funciona por inercia. Hemos arrancado y solo podemos seguir. Y podemos seguir en ese carril que ya está determinado para nosotros. Salirse a veces de ese carril, tomarse el tiempo de parar y salirse, ver cuál es tu carril. No me extraña que ese chico lo desee. Porque además pusimos un chaval que observa y que cambia. O sea, lo que a mí me gustaba de ese personaje, creo que tuvimos un montón de conversaciones y discusiones con cómo crear esa historia, ¿no? ¿Cuál es el momento de giro? Y el momento de giro es finalmente la asamblea, ¿no? Es evidente que es a través de la relación afectiva con su padrastro, pero el punto de giro es la asamblea, ¿no? También le gusta un poquito el personaje de ella. Y también le gusta un poquito el personaje de ella, que claro. eso siempre influye en la vida. Hay una pregunta aquí. Sí, yo quería redundar un poco en esto, ¿no? Porque a mí me parece, o sea, que todos tenemos héroes, ¿no? Y mucha de la gente que sale en la película, mucha de la gente que salís en la película, pues para mí sois héroes, ¿no? Realmente, porque estáis ahí en una pelea que es desigual, definitivamente, ¿no? Y seguís ahí, esto que contabas tú y demás. Pero el papel que hace el chaval a mí me parece que también es un héroe, ¿no? Porque aunque sea un espectador, muchas veces cada uno desempeña el papel. O sea, el que al final ve a la chica es él. O sea, no hace mucho más que eso, ¿no? Pero el que se enfrenta, entre comillas, a su madre cuando la madre decide echarle es él. O sea, que es que luego... no sé, el héroe no solo es el que va con la capa, ¿no? Y el que le convence para seguir, porque en un momento dado el personaje de Rafa dice, vámonos a casa, he fracasado rotundamente en el día de hoy. Y el que le convence, o sea, hay un giro donde de repente es el hijastro el que le dice, no, tira. O sea, llevas prometiendo a todo el mundo que vas a resolver su vida, nunca resuelves nada. Esa frase que le llama mucho la atención a mucha gente, esa frase del tiempo, ¿no? Que pararse a hacerse preguntas. ¿Estoy haciendo lo mejor? ¿Es la mejor estrategia? ¿Es lo mejor para mí, para los demás? ¿Cómo? ¿No? O sea, el preguntarse dónde estoy y no seguir hacia adelante sin más, sin pensar, ¿no? Sí que nos interesaba que el chaval tuviera un despertar, ¿no? O sea, esa cosa que dice Luis Tosar, de en el momento que lo ves ya no puedes dejar de verlo, es como el Matrix, ¿no? Una vez que se rompe el Matrix, bueno, pues ya sabes lo que hay detrás. Entonces ya no puedes dejar de verlo, ¿no? Para bien o para mal. Y ese proceso de despertar, bueno, la verdad es que además está excelentemente interpretado por Cristian Checa, los actores y actrices son todos, o sea, hacen unos trabajos y ha sido muy bonito ver cómo se han implicado y cómo llevan en el corazón esta historia todos y todas, también el equipo técnico. Creo que Carmen quiere hablar. Vale, pues la historia que ha reflejado Juan Diego de verdad es un arte, escrito por Olga, y cuando fueron los primeros tweets le escribí que cuando algo está hecho tan fuerte, con tanta fuerza que muestra la verdad, el universo conspira para que esto llegue a más corazones. La historia de nosotros, estábamos en el barrio Las Cortes, aquí en Antón Martín, y yo ya tenía un problema de vivienda porque es un sitio turístico, es a unos pasos de sol y quién no quiere vivir ahí. Entonces el propietario comenzó a subirme de 800 a 1000 de golpe el sueldo. El alquiler. Y el buque que comencé a hundirme en el 2019 fue cuando vino la pandemia, porque yo me despiden de los servicios financieros donde yo estaba trabajando y mi esposo, que es fisioterapeuta, fue mandado un ERTE sin respuesta. ¿Y dónde aparece nuestro héroe? Porque nosotros también tuvimos un héroe en el mismo edificio. Era un diseñador de las alas de avión. Imagínense la concentración que tenía que tener. Y yo era su vecina de al lado y tenía todos estos niños. Entonces imagínense, un grito de ellos era que la ala seguramente le salía chueca. Y venía y me decía, vecina, que quiero diseñarla, que quiero saber cómo va a ir. Entonces yo era, pero vecino, que los niños, no sé qué. Entonces imagínate, en pandemia, estos eran incontrolables. Y de alguna u otra manera, de la mano de la asamblea, con Mercedes, comencé yo a salir en los medios de comunicación a decir, estoy despedida, no hay citas, está colapsado el sistema y todos vamos a recordar que en el 2019 no había para nada y un ERTE que tú reclamabas, no había respuesta.
No había nada para la familia, nos estábamos hundiendo y estábamos consumiendo nuestros propios ahorros. Y entonces comenzó el problema de que yo tanto me quejé que vino el CAI por mis hijos. Y me dice, si se te acaba el contrato, si se te acaban los ahorros, entonces tenemos un problema. Tienes unos niños que van a estar en riesgo y hay que proteger a esos niños. A mí se me cayó el mundo. Porque yo le dije, no, me tienes que ofrecer una alternativa. Y es ahí donde salen mis compañeras que son unas guerreras, porque de la nada se comenzaron a estudiar todo lo del CAI. Y yo me acuerdo que mi primera cita yo temblaba, que era en La Paloma, era para el CAI 1. Y yo no dormí toda esa noche, no sabía ni qué iba a decir ni la razón, pero yo sabía, lo único que tenía en mente era que iba a decir, no puede ser que la única razón en esta pandemia me digas que me vas a quitar a los niños. Entonces ahí apareció Elsa, una de las compañeras que también sale en la asamblea. Se sabía, pero yo no sé si hizo un máster en 24 horas de todos los artículos y versículos, y que yo me quedé mirándola porque decía, mi compañera. O sea, yo era mi compañera, sí, mi compañera ahora habla. Entonces salimos de ahí y el CAI estaba definitivo. Entonces el CAI, al ir acompañada, como que les fastidió, les enojó. Y me dice, están yendo las 2 trabajadoras sociales y iban con 4 policías a mi casa. Por mi hijo, porque habían determinado que los niños estaban en riesgo porque yo ya no tenía ingreso. Porque yo cometí el error de ser sincera y decir, me acabé mis ahorros, estoy despedida y a mi esposo no le responden el ERTE. Cometí el error de decir la verdad. Porque yo estaba buscando una alternativa, no estaba buscando que me quitaran lo que yo más quería. Entonces ahí aparece mi héroe con el que peleaba de las alas de avión. Yo vivía en una guardilla y tenía una ventana que era pared con él. Yo lo único que hice fue tocarle por la pared, porque ustedes conocen que las paredes se escuchan de todos lados. Le digo, vecino, ayúdame. Porque él dice, otra vez la vecina me está tocando las paredes a propósito, pero esta vez no era a propósito, esta vez era que yo estaba pidiendo ayuda. Y le escribo y le digo, ayúdame por favor, porque se llevan a mi hijo. No había en ese momento cómo llamar a las compañeras porque nadie podía salir de casa. Y los policías estaban ahí, las trabajadoras ahí. Yo estaba en la mano con una abogada, se llamaba Margarita, y a mis hijos, que en ese entonces no estaba ella, los tuve que pasar por esa ventana que medía 75 centímetros para que al que yo más peleaba por las alas del avión, pobre, me lo escondiera en su casa, porque a su casa no iban a poder entrar, no tenían orden. Y les decía, a mis hijos no se los van a llevar, no se los van a llevar. Entonces eso fue donde salió, porque tú puedes pelear con tu vecino, pero no sabes en qué momento va a ser tu héroe. Y lo que dice en la película es que si muchos pueden ver el problema y hacer la vista a un lado, pero otros lo ven y ya no les queda más que por humanidad ayudar. Entonces nosotros dejamos el barrio, perdimos el barrio y me tuve que dejar todo y hasta ahora sigo luchando por la vivienda. A mí el año pasado, como esto fue un golpe muy fuerte, la película fue muy bien vista. Yo tenía que dejar la vivienda a finales de diciembre del año pasado. Y a mí me llamaron de la Comunidad de Madrid. Me dijeron, vas a firmar el 15. Hasta el 15 tú firmas, ya hablamos con el propietario, vamos a llegar así. Me lo dijeron, pero no me entregaron una carta. Resulta que cuando llega diciembre lo único que me mandan es una notificación con un montón de hojas, disculpándose, diciéndome que habían casos por encima de los míos y que como yo tenía una profesión y mi marido también, éramos altamente empleables. Y yo les muestro mi vida laboral y les digo, nosotros los jóvenes, por más profesión que tenemos con las leyes actuales, las laborales, no estamos protegidos, estamos tan vulnerables de que nos hagan contratos de 3, 4 meses. Y cuando vamos a una inmobiliaria, si no tienes 5.000 euros, simplemente para pagar unos seguros que te amarras 3 años, porque el contrato solo te lo van a ofrecer de 1 año. Cuando vas y te piden 3 fianzas, que también el dueño te pide el corriente más 3 meses más, y lo más fuerte que te pueden decir es que te digan, ¿tienes niños? Por Dios, si quiero una vivienda de 3 habitaciones, no quiero una habitación para poner mis zapatos y el otro los abrigos, por supuesto que quiero un niño. Le muestro y no, es que no tienes la antigüedad suficiente, que eso es lo que están haciendo todas las inmobiliarias, 3 años, 1 año o 2 años interrumpido en el mismo trabajo. No te vale que te hayan contratado o hayas perdido 2 días, no vale. Y ahora
estoy aquí porque lo más fuerte es lo que le pasa al hijo de Penélope. Los niños sí tienen ese problema. Mi niño me lo han discapacitado con el 46% de discapacidad. Y yo acudí a servicios sociales a decirle que le hagan una segunda evaluación y me dijeron, eso hazlo por tu cuenta. Fui a pedir que me den un presupuesto, porque por la seguridad social, con esto que está en huelga pediatría, me dan recién para el 2025 una cita para un psiquiatra. Y le digo para el 2025, esto es una broma, estamos a 2 años. Mi niño tiene 5 años, hasta los 6 años solamente cubre, luego ya no. Y le muestro el presupuesto, son casi 500 que voy a pagar por una segunda opinión. Pero no, ellos ya emitieron y me mandaron la tarjeta azul. Y le digo yo, ¿cómo puedo hacer esto si me sigo hundiendo? Y voy a la Comunidad de Madrid y le digo, solamente recibo excusas y perdón y disculpas. ¿A mí de qué me sirve? Es que es tan increíble que estás en un puesto desde octubre, yo no sé a qué velocidad trabajan, pero desde octubre te dicen que estás en un puesto segundo para que te adjudiquen la vivienda. Y desde octubre no hay ninguna noticia que te diga, ahora te toca firmar. Porque siempre hay una excusa de que hay otra familia que está peor que ti. Hay una familia que tiene más vulnerabilidad que ti. Tu caso se resolvería si estuvieras en la calle. Si yo piso la calle me quitan a mis hijos. Tu caso se resolvería si tuvieras impago. ¿Y con qué cara le digo al dueño? Aquí tiene su mes y también ese dueño trabajó toda su vida para tener esa vivienda y espera ese alquiler. Entonces estamos en un círculo donde nosotros no estamos protegidos. No hay una ley de vivienda que le diga a las inmobiliarias parar y hacer las cosas como se debe. No hay una ley donde diga se hacen contratos de acuerdo a la capacidad de las personas. Se les ofrece un contrato digno, no de 3 meses, y luego lo mandas un mes a tu casa, lo vuelves a traer con excusas y así indefinidamente. Yo estoy a 3 semanas. A 3 semanas de que ya, porque me lo hicieron firmar los herederos, porque lastimosamente el piso donde yo estaba era una fundación, que el dueño se lo otorgó. Murió el dueño y los herederos, por supuesto, que no quieren saber del piso, quieren venderlo. Y he hecho de todos malabares para juntar cada 3 meses, imponiendo lo que ellos me decían, que un mes me decían 700, 2100, en 3 días. Luego, el siguiente reunión, 750, en 3 días, consígnalo. Pero ahora tuve la reunión y me dijeron, ya no hay, ni 700, ni 800, ni nada. El piso se tiene que vender. Con ustedes adentro, con ustedes afuera. Y yo no puedo creer que las personas que hacemos las cosas correctas, que trabajamos, que tiramos para adelante, cuando vamos con la verdad, lo único que se nos diga a tus hijos, primero el resguardo, y ustedes a la calle, ustedes pueden, por supuesto, pero unidos como familia. Hemos dejado, por Dios santo, el barrio donde estábamos seguros. Estamos en un barrio donde no hay seguridad, donde a mi marido lo han robado 2 veces, donde he tenido yo que, por más formación que tenía, porque no tenía trabajo y no me quedaba de otra que juntar el dinero, tener que ir a vender. Pero eso no me hace menos, me hace más, porque tenía que sumar uno, quitar lo otro. Hemos estado donde el termo se nos ha acabado y todo este invierno he tenido que estar calentando y bañándoles a la velocidad Rayo McQueen, porque les digo, vamos a jugar a Rayo McQueen, sacarse la ropa rápido para que el agua no se enfríe. Porque no tengo eso de decirle al dueño, se fregó el termo, no me lo va a cambiar, si lo que quiere es que no esté ahí. Esto es una realidad. Ellos son unos artistas, y más que artistas han sido las personas que han tenido como se dice aquí, los huevos para poner en una pantalla lo máximo de realidad. Afecta a nuestros hijos, nos afecta a nosotros. Si no fuera por él, yo hace como unos 3 meses, ¿no, Juan Diego? Me presenté en Embajadores, en la calle Princesa. Ahí había un coloquio. Me presenté porque de tanto nervio que tenía y la medicación que me dieron, me quiso dar un trombo. Se me endurecieron las manos de un colapso del sistema nervioso y no pude cargar a mi niña. Me caí. Y él, como sea, tuvo que llamar del teléfono pidiendo ayuda para que vinieran. La que me respondió fue mi compañera Mercedes Revuelta. Ella estuvo conmigo y me prestó toda la ayuda que necesitaba.
pero si no estuvieran esas personas desconocidas, porque yo Mercedes la conozco de una asamblea, de ir a encerrarnos en una casa para que por favor se aumenten más días a esa familia. A Carmen la conozco de cantar, de querer cambiar la situación, porque sus cantos son los que cambian la situación. Por más pena que tú tengas al momento de cantar y sacar con esa rabia que tú cargas, porque es rabia, dolor, ya no culpa, porque no es nuestra culpa estar así. De estar a 3 semanas, de estar con mi hijo así, de estar con un montón de deudas, decir por qué. Sí, cuando yo decidí formar una familia con mi esposo, tenía una profesión, mi esposo tenía una profesión, teníamos una vivienda. Pero nadie le puso un alto a la especulación, a subir los alquileres hasta más no poder. Nadie esperaba que venga una pandemia y te tira al piso y no te puedas levantar de ahí. Nadie piensa que la vida está segura en nada. Bueno, es la codicia de un sistema capitalista que es inhumano, que funciona así, pero afortunadamente está la comunidad, ¿no? Los compañeros, gente de la cultura que se preocupa por estos temas y que lo quiere sacar adelante, que seguramente os sirve de ayuda, ¿no? Cuando la última vez con Carmen nos hemos visto mucho desde hace muchos años ya. Claro, la última notificación que yo tenía es que le habían concedido vivienda pública. Para que la gente se haga una idea, hay gente que lleva 15 años esperando una vivienda pública. O sea, la vivienda pública se sortea como si te tocara la lotería. Hay unos parámetros de urgencia si estás en una situación, pero que esos parámetros de urgencia no necesariamente se cumplen, y Carmen es un ejemplo evidente de que esos parámetros no se cumplen. Uno de los problemas principales con el tema de la vivienda es precisamente la falta de vivienda pública. Simplemente para ponerlo en un poco de perspectiva, el parque de vivienda público de alquiler en España representa el 1,1% del total. Del total de todas las casas de alquiler, el 1% son públicas. En Francia ese porcentaje es el 18%, en Holanda es el 30%, en Gran Bretaña es el 17%. Hablamos de una diferencia porcentual gigantesca, que estamos hablando de centenares de miles de casas. Si en España tuviéramos un porcentaje de vivienda pública de alquiler similar al francés, al inglés, o ya no hablemos del holandés, el problema de los desahucios se evitaría, porque el problema que hay cuando te echan de tu casa, cuando te desahucian, es que no hay una solución habitacional que darte, no hay un sitio donde mandarte. Si tuviéramos vivienda pública, habría ese espacio, ese lugar, esas casas donde en situaciones extremas podrían mandar a la gente que está viviendo una situación excepcional y tener la oportunidad de tener una segunda oportunidad, de poder rehacer su vida, decir, bueno, pues ahora mismo estoy en una casa, estoy en una vivienda pública pagando el 15% de mi sueldo, el 15% de mis ingresos, el 10% de mis ingresos, lo que pueda pagar. Cuando rehaga mi vida, si me va bien, pago un poco más. Si puedo ir al mercado libre, fenómeno, me voy al mercado libre y voy a otra casa, que es lo que se hace en los países de nuestro entorno. No así en nuestro país, que ha vivido de las hipotecas toda la vida, que incluso cuando se hacía vivienda pública se compraba y se vendía, lo cual es inexplicable. Que el Estado gaste un dinero en lo que va a ser una propiedad de un individuo. La vivienda pública debe ser de alquiler. Y una de las cosas que queríamos reflejar en la película es que, por eso cuando la gente dice es muy dura, digo, es muy suave. La realidad es mucho más contundente. Nosotros estamos 365 días al año haciendo eso de la película. Y no es solamente el problema de la vivienda, porque cuando tienes un problema de vulnerabilidad económica, no es solamente que tienes un problema con la vivienda, es que tienes un problema con la escuela, con el colegio de tus hijos, es que tienes un problema con la pobreza energética, es que tienes un problema de burocracia, de conseguir... Muchas mujeres están atravesadas también por violencia de género. La violencia de género es lo que les lleva luego a estar en riesgo de desahucio, ¿no? Pero claro, meter todo ese cóctel... Enfermedades
que van acumulando tus hijos y también por la situación de pobreza en la que estás viviendo, que es mucho más difícil porque no tienes un seguro que te pueda, tienes que depender de que funcione el sistema público, de que funcionen las ayudas, la burocracia en nuestro país funciona muy mal. ¿Por qué? Porque el sistema de trabajos sociales está infradotado, está infrafinanciado, todo el sistema de ayudas públicas está infrafinanciado, con lo cual son problemas que se van acumulando y lo que tiene la fragilidad económica, la vulnerabilidad económica, es que se te acumulan y se te suman los problemas. Una cosa que quisimos reflejar en la película es que estas familias que son heroínas, estas mujeres que son auténticas heroínas, son mujeres que estando en la situación que está Carmen, se levanta un día cualquiera a las 6 de la mañana para plantarse en la puerta de una persona que no conoce de absolutamente nada para intentar evitar que la echen de su casa. Lo mismo hace Carmen. Carmen se viene desde Móstoles a cualquier barrio de Madrid con su megáfono a intentar cantar canciones, porque Carmen canta muy bien. Sus propias coplas, con sus propias letras y bueno, le da alegría, a una situación enormemente traumática como es un desahucio, de personas que a lo mejor no conoce, pero sabe que la van a echar de su casa. Las auténticas heroínas de esta historia son ellas y de alguna manera nuestra película quería ser una suerte de homenaje a estas mujeres que allí donde los sistemas de ayuda pública no llegan, allí donde el Estado no llega, allí donde el Estado falla, estas mujeres, como decía antes Olga, sostienen el mundo a pulso y dejándose la piel. Y saben que solas afrontar un proceso así en soledad es terrible, ¿no? Y a lo mejor terminas como el personaje que interpreta Delfa. Y lo que lo cambia todo es afrontarlo en comunidad, con solidaridad, en colectividad, ¿no? y ayudándose las unas a las otras. Claro, el gran problema es que aquí no te puedes permitir fallar. Es decir, no hay la posibilidad de una segunda oportunidad, ¿no? Como explicaba Juan, por toda la falta de vivienda que hay y la falta de herramientas, que además también traumatiza mucho y frustra muchísimo a la gente que trabaja en servicios sociales, que hay gente maravillosa y absolutamente frustrada porque, como dice el personaje que interpreta a Isa, pues claro, solo podemos poner parches, ¿no? Pero el agua se cuela por todas partes, ¿no? y todo se inunda. El caso con el que empieza la película, el caso de Badía y su hija Selma, son casos que nos encontramos. Había gente que nos decía, eso es muy exagerado, ¿no? Eso pasa. El otro día, no sé si visteis, que salió en las noticias otro nuevo caso, ¿no? O sea, una madre que había tenido que ir a trabajar por la noche, que normalmente su hija se quedaba con alguien, ese alguien falló, no podía. Fallaron como 3 personas a las que ella solía acudir. Uno se había ido en busca de trabajo a Londres, otro estaba enfermo, otro no podía. Entonces, bueno, pues la niña se quedó sola un rato. Y decían las noticias, no, es que estaba helada la casa y no había nada en la nevera. Claro, es que en muchos lugares están heladas las casas y no hay nada en la nevera, ¿eh? Y eso no significa ser una mala madre. Este caso concreto que salió publicado no lo conozco, pero en muchísimos casos, claro que hay humedades y hay frío y no hay nada en la nevera. Pero esa madre quiere a sus hijos, ¿no? Y Badía en la película quiere a su hija, pero necesita trabajar todas las horas de su día para llegar, y aún así no llega, y encima es estigmatizada como mala madre, ¿no? Y esto también nos interesaba. Que señala Olga, a la mujer la arrestaron y a la niña la mandaron le pidieron una tutela urgente. Voy a quedar fatal porque este tema es interesantísimo, pero tenemos que empezar a acabar. Sí. Yo lo siento, pero antes de acabar vamos a darles las gracias porque han hecho una película valiente y además han sabido en qué momento, cuál era el límite o la frontera de esa ficción para que lo insoportable no llegara al espectador, pero fuera consciente de que existía. Muchísimas gracias.